Bien, profesor, pues agradecerle por esta entrevista. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, bien, acá ultimando detalles. Bien, pues vamos a hablar de puro fútbol, con Bien. lo que ha sido su proceso y sobre todo lo que viene, ¿no? Que es lo más importante. Vamos a partir de algo muy general. A lo largo de este ciclo, la estructura que más hemos visto es el 4-3-3, ¿no? Sí. Eso. A veces ha jugado con tres centrales. Así de una manera muy general, ¿cuál es el objetivo del 4-3-3 y a veces cuando ha llegado a cambiar con tres centrales? Bueno, a ver, acá el 4-3-3 es el dibujo inicial con que nosotros tratamos de implementar una idea. Y es un dibujo que tiene solamente la modificación de ver cómo está compuesto el triángulo de mediocampo del equipo rival. Si el rival juega con dos contenciones y una media punta, nosotros jugamos con dos interiores y un mediocentro, y si el rival juega con un solo mediocentro y dos interiores, nosotros jugamos con doble pivot y una media punta, es decir, adelantamos a uno de nuestros volantes, el que más características o conceptos ofensivos tenga, pero siempre con la finalidad de poder ordenar la presión en salida sobre el equipo rival. Y después la línea de 5 sí la hemos implementado y lo que entendíamos es, y sigo considerándolo, que nosotros tenemos los mejores momentos futbolísticos vinculados con el 4-3-3, y eso me permitía intentar ver algún tipo de variantes, y la empezamos a entrenar acá en algunos entrenamientos en el verano pasado, y es una estructura que también me gusta, que es la de tener tres centrales, pero siempre con la idea de proponer un juego ofensivo. Es decir, una cosa es el dibujo táctico y otra cosa es el estilo del equipo, y el estilo nosotros no lo vamos a modificar. Ok, mencionaba sobre lo de los mediocampistas, entonces, ¿a qué se debe la elección de sus interiores? Porque a veces noto que juega con uno más organizador desde la base de la jugada y otras veces que es más de recorrido, más llegador. Claro. ¿En qué se basa usted entonces para la elección sobre todo de los interiores, que son clave, sobre todo en un dibujo táctico como el 4-3-3? Bueno, lo que pasa es que tampoco es que estamos en un medio donde tengamos es muy difícil ya de por sí encontrar en un determinado fútbol una gran cantidad de interiores, porque no hay muchos equipos que jueguen de esa manera. Sobre todo en el lado de Latinoamérica se juega con el doble pivot y una media punta, entonces sí los interiores es mucho más difícil encontrarlos. Nosotros acá obviamente hay una cuestión de decir, bueno, cómo están rindiendo los futbolistas, y a partir de ahí viene la elección. Lo que cambia a lo mejor es un poco el pedido respecto a cuáles son las características de esos interiores. No sé, si yo me animo a decir, si nosotros hubiéramos jugado con Héctor Herrera y Andrés Guardado de hace 5 años atrás, a lo mejor le hubiéramos pedido el box to box. Hoy a lo mejor ellos tienen que estar mucho más vinculados y mucho más cercanos al contención, proponiendo desde el armado del equipo, y a lo mejor tendremos que tener mucho más alto a los laterales, mucho más profundo a los laterales, para que siempre en cualquier caso nos queden como mínimo 4 o 5 jugadores en posición de ataque y sobre todo dentro del área. Aunque los laterales también depende si son de desmarque o son de recibir al pie. Por ejemplo, como Gallardo, que bueno, para mi gusto es más de recibir al pie. Imagino, depende, en eso también basa su elección, por ejemplo, de los centrales, de qué tan buen cambio de frente tengan. Sí, yo lo que quiero decir es que, porque sobre esto se ha hecho toda una cultura respecto a las cualidades para el juego que tiene que tener un lateral o un central. Yo lo primero que quiero decir es que observo las cualidades que tiene que tener un central para lo propiamente dicho, es decir, un central tiene que tener juego aéreo, tiene que tener anticipo, tiene que tener marca, tiene que tener uno contra uno. A partir de ahí empezamos a elegir jugadores que tengan buen rompimiento, buen pase de salida, pase corto, pase largo, pase entre líneas. En este sentido creemos, y después de muchos futbolistas que hemos estado viendo, que hoy tenemos en selección convocado habitualmente a los que nos parece son los mejores exponentes en este sentido. Respecto a los laterales, nosotros particularmente siempre los preferimos largos. Es decir, yo lo regaño bastante a Jesús cuando recibe al pie, y yo entiendo que a veces hay cuestiones que tienen que ver, bueno, qué me pide el entrenador de la selección y qué me pide el entrenador de mi club. Pero la realidad es que nosotros básicamente, tanto a él como a Jorge, como lo puede ser Arteaga o Kevin, que fueron los últimos convocados, siempre preferimos que los laterales sean largos, sean profundos, y que varíen el por fuera o el por dentro.
De hecho, bueno, otra cuestión más general, y eso no es reciente, eso ya tiene muchos años, eso es un mal del fútbol mexicano, sobre todo cuando enfrenta a rivales de CONCACAF, que se enfrenta casi siempre a rivales que son replegados. Sí. Y está esa fase del llamado ataque posicional, el ataque organizado, que ha fallado muchísimo, claro, porque vienen a encerrarse las teclas, claro, incluso de visitante. Usted cuando llegó, pues cómo se ha enfrentado a eso, o sea, ya sabía lo que pasaba y cómo pues intentó darle solución a este tipo de cosas que, como le menciono, tiene mucho tiempo pasando. Bueno, en realidad cuando nosotros empezamos y teníamos un buen nivel futbolístico, hablando de nuestras individualidades, y si uno seguía por lo sucedido en la primer Copa Oro, nosotros no tuvimos muchos inconvenientes para poder doblegar a los equipos que se nos metían atrás. Yo creo que eso sí tiene que ver con las cualidades del oponente. Evidentemente hay, y sobre todo en un mundial, equipos que te pueden esperar y te hacen mucho daño, porque además son muy sólidos cuando te esperan, pero también tiene mucho que ver con los momentos de nuestros futbolistas, ¿no? Cuando hay frescura, cuando se está bien físicamente, cuando la pelota entra con facilidad, para cuando los receptores de entre líneas saben que hay pocos espacios y que hay que resolver a 1 o 2 toques, para saber que la recepción tiene que ponerse rápidamente de frente y viene posteriormente la habilitación profunda. Yo creo que nosotros hemos sufrido menos al inicio y hemos sufrido más en los partidos de eliminatoria, pero lo vinculo básicamente a las formas que teníamos individualmente en el principio del proceso y desde el verano pasado en adelante. ¿Usted piensa, por ejemplo, que cuando el rival no le sale a presionar tan alto, le presiona un bloque medio bajo, ¿usted considera que su equipo sufre, ha sufrido por eso? Sí, yo siempre prefiero eso a que me ataquen, quiero aclarar. Pero también es cierto que lo otro, por eso digo, yo siempre tengo la expectativa de que la pelota entra, de que en el entre líneas hay un momento para recepcionar y para encontrar, que tiene que ver con la velocidad del desmarque. Normalmente cuando tus centrales ingresan a campo rival, las defensas tienden a bascular y a achicarse desde el lado opuesto. Hay un gol que nosotros le hacemos, creo que a Panamá, un gol de Jorge Sánchez que inicia con un rompimiento de Montes, pelota cruzada a Gallardo o a Chucky, y Chucky lo encuentra a Jorge Sánchez entrando por diagonal del otro lado. Fue contra Canadá, creo, ¿no? Con Canadá, sí, me parece, sí. Y entonces yo siempre tengo la expectativa. Y también se trata de esto, de observar dónde está el lugar libre. Hay veces que uno dice, mira, lo tenés entre líneas, están esperando, pero igual lo tenés entre líneas. A veces las líneas son tan juntas y tan agresivas que a lo mejor el lugar libre está detrás de la línea de 4 rival. Y entonces ahí hay que tener centrales o contención o volantes que tengan la capacidad como para poder dar ese pase. Otra que menciona lo de entre líneas, se me ocurrió porque pienso yo que hay muy pocos jugadores, o se forma muy poco en México, jugadores que te sepan recibir entre líneas precisamente, sí, en espacios tan cortos, quizá por los contextos de la liga, etcétera. ¿Cómo ha lidiado usted con eso? Es que en realidad hay pocos equipos, yo noto pocos equipos que tengan la predisposición para hacerse cargo del control del partido. Entonces yo tengo esta predisposición y yo quiero hacerme del control del partido. Entonces yo sé que voy a jugar este partido con este grado de dificultad. Yo en la liga no encuentro eso. El más parecido es Pachuca, que hace esto, pero no tanto a partir de la elaboración, sino mucho más a partir de la presión. Entonces, cuando venimos acá, sí hay una cuestión digamos, bueno, dejamos de lado lo que pasa en tu club, empezamos con lo que queremos nosotros en selección, ¿no? Y entonces como permanentemente es como volver a entrenar una situación que nosotros pregonamos desde el primer día. Y otra, por ejemplo, lo que menciona de Gallardo, ¿no? Porque en Monterrey es un equipo que ataca mucho corriendo, se le presenta muchos escenarios en selección casi, claro, ¿no? Salvo... Claro, pero Jesús tiene la capacidad para hacer bien lo que hace en Monterrey, pero también tiene capacidad para hacer bien lo que pedimos nosotros. Es decir, hay una jugada con Ecuador muy clara donde él hace el rompimiento a las espaldas de la línea de 4, con muy poco espacio de recorrido, porque es un jugador que te puede sostener la velocidad, pero también tiene buena velocidad en distancias cortas, ¿no? Ok, es que, bueno, se dice mucho en México, eso es también como un cliché que se dice, no, es que México se crece ante los grandes y contra los... Pero es más que eso, y también porque
hay dos selecciones, ¿no? Se trabaja para dos escenarios, no sé si usted esté de acuerdo conmigo en Sí. eso. Se trabaja para abrir equipos replegados en CONCACAF y se trabaja, por ejemplo, en mundiales, ¿no? Donde puedes contragolpear y atacar Sí. con espacios. ¿Cómo Sí. se ha adaptado usted a esos dos? Y ese es un inconveniente que tiene que ver con el área geográfica donde está México. Es decir, eso no se puede cambiar. Entonces, sabe México que juega una cantidad bueno, por eso yo decía en algún momento, tenemos la eliminatoria, tenemos la Copa Oro, encima ahora hay que agregarle la National League, que es seguir jugando contra los mismos rivales, cuando a lo mejor esos son momentos para empezar a foguearse contra los rivales que juegan o que proponen de una manera distinta, que generalmente pueden ser o los de Sudamérica o los de Europa. Entonces vos empezás a saber jugar, también es como jugar para los equipos el torneo entre MLS y MX, o ir a jugar la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores. El nivel de los equipos te propone y te prepara de una manera distinta. Si México tuviera estas variables mucho más equiparadas y nosotros a lo largo de 4 años pudiésemos jugar con los rivales que se meten atrás y los que te van a salir a atacar y a proponer, seguramente cuando llega la Copa del Mundo no sería un escenario totalmente diferente como lo es habitualmente, y hablo históricamente, ¿no? Sí, totalmente. Y precisamente cuando les ha tocado enfrentar a rivales que les presionan alto, ¿usted cómo se ha preparado? Se me viene mucho a la mente, por ejemplo, Edson Álvarez, que es que ha sido su mediocentro en casi todos los partidos, sobre todo oficiales. Yo me acuerdo mucho un partido contra Holanda en Ámsterdam, que lo liberó de la organización en salida, y el que hacía eso era Héctor Herrera. Incluso en el juego contra Perú en Pasadena reciente, a Edson lo tiraba a banda y el que bajaba a recibir era Charly Rodríguez. Claro. O sea, era la primera opción de pase. ¿Cuál es la intención de eso y por qué liberar a Edson de esa responsabilidad? Porque creo que tanto Héctor como Carlos están mejor dotados técnicamente como para recibir el primer pase, el de los centrales. El hecho de poner a Edson de frente, normalmente entrando como un tercer central o a los costados o en el medio de los dos centrales nuestros, implica que él organice el juego siempre estando de frente, y no con esto de recibir dándole la espalda a los rivales que de pronto te saltan, y si vos no perfilás rápido o no pensaste antes de recibir la pelota, siempre puede costar un contragolpe rival. De esta manera lo que nosotros hacemos es que o Héctor Herrera o Carlito Rodríguez o Andrés vengan ahí a poder hacer de pivot y ser la segunda instancia de pase, ¿no? Una vez dado el pase de central, si es que el central tiene espacio para jugar con el que está puesto de pivot. Sí, es que Edson es un jugador muy específico, no es más como más vertical que eso. Sí, bueno, de hecho cuando él compartía la posición de volante central en América, el más posicional era Guido, y él iba por diferentes lugares de la cancha. Nosotros no queremos que vaya por diferentes lugares de la cancha, preferimos tenerlo de frente, armando, aunque no sea desde el inicio de juego, como una especie de línea de 3 en el armado, para que él no tenga la necesidad de estar. Obviamente, una vez que la jugada progresó, él después sale para adelante, los centrales se cierran y él está preparado para hacer la primera opción de presionar al equipo rival y meterlo adentro del arco propio, ¿no? Bueno, obviamente para una salida son claves los centrales, ¿no? ¿Qué tanta predilección tiene usted en abrirlos o en permitirles que conduzcan, que rompan conduciendo? Total, eso es lo que pregonamos, ¿no? Primero, que no apurarse, que no es hay que salir del mismo lado donde el arquero inicia, porque normalmente eso termina encerrado. Darle la cantidad de vueltas necesario como para que en el momento que haya lugar para el rompimiento puedan romper y puedan dar ese pase que nos permita jugar a nosotros en una instancia mucho más adelantada del campo de juego, ¿no? Hablando de jugadores específicos, se me viene a la mente la dupla Héctor Moreno y César Montes, que son, bueno, César Montes tiene un muy buen cambio de frente, Héctor Moreno tiene muy buena conducción, sí. Pero siento, es una percepción, no sé si... que cuando están a campo abierto, que es cuando suelen a veces sufrir, ¿cómo prepararse para eso? Sobre todo ya entrando un poco a temas mundialistas, que contra Polonia y Arabia Saudita puede que se defiendan espacios largos, y se me viene a la mente un juego contra Costa Rica en el Azteca, donde sufrieron mucho. Sí. Bueno, primero esos son los riesgos que tiene un equipo que intenta proponer y poner a los centrales en campo rival, ¿no? Y yo creo que en eso una de las no sé si de las soluciones, pero sí una de las cuestiones clave es tratar de no perder esas pelotas de inicio, o sea, esas pelotas que no pase lo de Argentina.
de perder las pelotas en los lugares críticos, donde la salida de ellos no te da tiempo a que vos tengas recomposición de línea. Entonces, si la jugada termina en el último cuarto de cancha, probablemente no lo suframos. Si la jugada nos la interceptan, como nosotros se las interceptamos en los últimos 20 minutos del primer tiempo a Colombia, es probable que en el corte nos despeguen y nos hagan daño al espacio. Yo sobre todo creo que Polonia nos puede hacer un partido de esa naturaleza. Bueno, ya vamos a entrar al tema de Polonia, digo, por lo que se ha visto, sobre todo en la UEFA Nations League. Ellos cambiaron de técnico a principios de año, ¿no? O sea, el técnico que estaba Pablo Sosa se fue a Flamengo, y el nuevo técnico busca jugar de una manera muy directa. O sea, juega juego directo a Lewandowski, parte de una estructura con la que casi ha jugado todos los partidos con 3 centrales, que son Bernadette, Glick y Kiwior, más o menos casi siempre son ellos. Zelinski a veces lo pone de media punta, etcétera. Sí, Zelinski tiene la capacidad para jugar en diferentes lugares. Sí, y Zalewski, que juega en la Roma, a veces lo cambia de banda. Pero primero, ¿cómo hacer para contrarrestar ese juego directo? ¿No? Porque eso también pienso que históricamente le ha dolido a México, no nada más este proceso, anteriores. ¿Cómo contrarrestar sobre todo ese juego? Bueno, un poco lo que decía antes, ¿no? Que nuestra elaboración y nuestro pase entre líneas y dar el pase ese difícil tenga un grado de... Sabemos que tiene un alto grado de dificultad, pero pretendemos que sea un pase que tenga mayor grado de acierto, ¿no? Porque esos son los lugares donde Polonia se hace fuerte, donde corta, sobre todo en la línea de volantes, porque cuando defienden, cuando ellos atacan rompen bastante la estructura de línea de 5 porque los laterales se incorporan fácilmente, pero cuando retrocede generalmente es muy visible los 5 defensas y los 4 volantes. El tema es cuando ellos cortan y ese primer pase lo usan a Lewandowski de apoyo y empiezan a pasarlos de segunda línea. Nosotros lo que tendremos que buscar es tratar de que esas pelotas no sean interceptadas para evitar justamente que Polonia vaya al espacio. Lo que no creo es que tengamos que modificar una forma de jugar sabiendo cuáles son las virtudes de Polonia. Nosotros lo que tenemos que reconocer cuáles son las virtudes de Polonia y tener excelencia en el juego que nosotros pretendemos, porque si no es como que estuviéramos estado jugando 3 años y 10 meses a una cosa y ahora con Polonia entendemos que el espacio no hace daño y cambiemos. Yo creo que hay tiempo para cambiar, sobre todo a lo mejor con equipos que tienen individualidades que están por encima de la nuestra. Ahorita, eso de la segunda línea, ¿no? Porque sí son muy agresivos, sobre todo los interiores van muy agresivos a la segunda línea y también triangulan mucho por fuera para mandar el centro lateral también. Exactamente. Y obviamente todo esto en el contexto de tener un centro delantero que es de elite, ¿no? Sí, totalmente. Y para su línea de 3, obviamente, bueno, algo básico, pienso yo, con 3, buscar a alguien que atraiga, que saque su posición a uno de los 3. ¿Cómo, y sobre todo que usted suele jugar con un solo punta, cómo enfrentar un solo punta contra, por ejemplo, 3 centrales, que es la estructura que más o menos ha venido manejando Polonia? Bueno, ahí lo que tenemos que ver es, primero hay 2 fases del juego, la fase de presión, la fase de quitarle rápido la pelota al rival, tiene que ver con qué jugador nosotros incorporamos para que haga como si fuera el doble centro delantero para jugar contra los 3 centrales, ¿no? Si lo hacemos con un interior, si lo hacemos con uno de los extremos. Y la segunda parte tiene que ver con que si ellos tienen 3 centrales, en la zona de gestación hay probablemente menos gente y más espacios para poder encontrar esos pases entre líneas, sabiendo sí que hoy las líneas de 3 de los equipos de hoy tienen siempre un jugador de esa línea de 3 que está expectante para romper y para salir a buscar al jugador que quiere recibir entre líneas, ¿no?